Hola Adel, Hola César. bienvenida al podcast inmobiliario que tenemos aquí en República Dominicana hablando sobre desarrollo inmobiliario. Señores, bienvenida. Muchísimas gracias, un placer. Encantado. Bien, dice que vienes desde España, Sí, volando desde ayer. ayer en la noche llegué. ¡Wow! Sí. Me siento honrado y privilegiado de verdad de Muchísimas tenerte gracias por aquí. invitarme. Ojalá Sí. y sea el primero de varios que podamos hacer. Bueno, increíblemente, cuando lo creé, la primera invitada del podcast inmobiliario aquí, de desarrollo inmobiliario, que Bueno. voy a hacer. Así que esperamos que sea mucho y Y que traiga mucha suerte también. Y cosas claro muy que sí, interesantes. y mucho negocio. Seguro que sí. Que esa es la Seguro idea. que sí. Yo doy suerte, dicen eso, ¿eh? Ajá. Sí. Bueno, pero Ya qué verás bueno que que sí. está aquí entonces. Bueno. Sabe, Adel, que te conocí por el tema de las amenidades. Ujú. Y los proyectos inmobiliarios actualmente tienen un tema con las amenidades. Sí. Tenemos un tema que los proyectos inmobiliarios, bueno, este país tal vez no sufre un poco eso, pero sí las zonas que son exclusivas, más que nada, Ujú. le están vendiendo ya menos metros a las personas, pero están tratando de compensar sus ventas con las amenidades. O sea, te vendo un apartamento, antes te vendía 80 metros, ahora te vendo 60, pero te pongo amenidades en el área común. Ujú. Entonces, el tema de la pandemia, obviamente, por un lado trancó el juego de uso de amenidades en el momento del confinamiento, pero luego la gente necesitaba salir de su casa Ujú. y estaban las amenidades ahí. Ujú. ¿Qué ha pasado en el 2022? ¿Cómo tú, ¿verdad? Con tu visión global, dice, bueno, yo creo que en tendencia los desarrolladores deben de enfocarse en X? Te cuento. A ver, creo que antes también había una tendencia de hacer amenidades en interior y no dedicarle muchos metros cuadrados a esto en interior. Ujú. Ahora la tendencia total es dedicarle más metros cuadrados y en exterior. Justamente el tema de la pandemia ha hecho que la vida la hagamos más hacia afuera que hacia adentro, en todos los sentidos. Total. Entonces, un apartamento que antes podía tener más metros cuadrados, si ahora tiene menos metros cuadrados, el desarrollador debe tomar en cuenta qué le ofrece. Claro, cómo compensa. Cómo lo compensa, ¿entiendes? Correcto. Entonces la vida en todo el sentido es más hacia exterior. Correcto. La tendencia es esa, la tendencia definitivamente es que las familias y los niños y los adultos puedan pasar más tiempo en todo lo que se le pueda ofrecer en el proyecto a nivel al aire libre, ¿entiendes? Ujú, ujú. Y más con la pandemia yo creo que va a marcar muchísimo, o sea, vuelvo y te digo, antes juegos infantiles o gimnasios interiores, ahora es todo al exterior. O sea, si puedes tener en el top de un edificio un equipamiento deportivo o en los jardines equipamiento deportivo o juegos infantiles, más que mejor. Y eso también revaloriza el proyecto en sí. Interesante eso porque los gimnasios, como mencionas, eran interior. Sí. O sea, era un cuarto Sí. con 3 máquinas de correr, 4 pesas. 4 pesas Sí. y algo de yoga o lo que sea. Pero ahora tú mencionas el tema de exterior. Ujú. Hay una tendencia también con el tema del CrossFit. No una tendencia, pero ¿verdad? Es algo que toma fuerza y de hecho muchos gimnasios de cadenas grandes han tenido como que adaptarse al tema de CrossFit. Totalmente. Ahora, según la usabilidad, ¿cuál es más alta? ¿El exterior o el interior? Exterior. Y si no es exterior, que sean salas que se puedan abrir con ventanas o con puertas, corredera, para poder tener acceso al... Es que hay mucho miedo ahora con el tema de lo que hemos pasado, ¿entiendes? Ujú. Y hay que tomar en cuenta una cosa, que todo lo que está al aire libre, o sea, tanto sea los juegos infantiles como el equipamiento deportivo, se limpia de forma natural en el ambiente. exterior. Ujú. ¿Cómo? Con los rayos UVA, ¿entiendes? Los rayos UVA limpian los equipos, Claro. el aire, la lluvia, Claro. ¿sabes? Para tú respirar haciendo ejercicio también. Pero de por sí ya las estructuras se limpian estando al aire libre. O sea, se Correcto. tiene menos miedo Ujú. de tocar. y todo. porque se limpia de forma natural. Buenísimo. Sí. Entonces, en el caso tuyo, Adel, cuéntanos cómo ha sido la experiencia en los desarrollos inmobiliarios. Porque ya tú vienes con una trayectoria, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ha sido
¿Cuántos años tiene ACL Project? ACL tiene desde 2007, pero estamos más enfocados bien. en todo lo que son juegos infantiles y equipamiento deportivo desde hace 4 años, y en la pandemia hemos crecido muchísimo. ¿Sabes que me pareció interesantísimo cuando tú me dices, estamos enfocados en juegos infantiles y equipamiento deportivo? Ajá. Porque cualquiera que lo ve desde afuera lo ve muy limitante. Ujú. O sea, dice como que, oye, me deberían enfocarse como en hacer otra cosa. Pero Hay mucho mundo. hay mucho trabajo ahí, ¿verdad? Mucho trabajo, no te puedes imaginar cuánto. O sea, yo no paro. De verdad, de un tiempo para acá, Wow. he encontrado un gran nicho de mercado en República Dominicana y en el Caribe, y no paro, porque cada proyecto tiene diferentes dimensiones y tiene diferentes necesidades, ¿entiendes? Entonces, es mucho más bonito y mucho más interesante y es mucho más goloso de lo que la gente se puede imaginar. Wow. Yo estoy feliz, yo estoy muy contenta. ¿Sabes por qué ¿verdad? me sorprende? Porque yo siempre a los agentes, más que nada que es lo que he capacitado estos últimos 3 años, siempre les digo, enfóquense en un nicho, Sí. trabajen en un nicho, porque no es lo mismo tú trabajar un nicho Ujú. a estar muy expandido, ser más desgastante. Sí. Y qué bueno ver, ¿verdad? Que hay una compañía exitosa en ese ámbito. Y es que O sea, eres un ejemplo, aunque no eres de que vendedora de inmuebles, pero sí eres vendedora de soy un complemento un básico y complemento del necesario. desarrollo inmobiliario, muy Sí, necesario. Muy necesario, mucho más de lo que la gente se imagina. Porque Por antes, cierto. No sé, sí, perdón. no, dime, que la gente, que antes no se le daba la importancia que se le Correcto. está dando ahora, ¿entiendes? Que Ujú. yo creo que es una de las cosas que probablemente me vas a preguntar. Sí, precisamente te quería preguntar, ¿cómo puede un desarrollador en su proyecto elegir la amenidad adecuada? A ver, dependiendo del proyecto, hay que pensar si va a ser un proyecto más familiar o menos familiar. Porque, por ejemplo, no es lo mismo un edificio con apartamento de 1 o 2 habitaciones, que se supone que no está enfocado en una familia, Ujú. que un edificio que va a tener 4 habitaciones, que se entiende que va a haber una familia viviendo ahí. Correcto. Entonces, depende del público, depende de si va a haber niños, del espacio que va a tener. Si va a haber niños, básico y fundamental, que tiene que haber una buena área social con juegos infantiles adecuados para las edades que se supone que son las que van a dar más uso, que estamos hablando de entre 1 año y 12 años, ¿entiendes? Se le da bastante uso al tema del juego infantil. ¿Y tú has visto en tus amenidades que has colocado que hay uso, que hay usabilidad de eso? O sea, los niños, porque a veces tú ves que ponen áreas infantiles, pero yo siento como que son, como que la pusieron ahí como para que le tiren foto a los niños, pero no se ve como que son usables. Es que lo que se estaba haciendo antes, César, ¿entiendes? O sea, yo lo que de alguna forma vendo no es el juego infantil aburrido. O sea, yo lo que vendo es el juego infantil donde los niños van a estar horas jugando, porque ese juego infantil está diseñado para que el niño pase muchas horas. O sea, no estamos hablando de un tobogán y de un simple columpio, estamos hablando de algo mucho más interactivo, donde los niños socializan, donde los niños se ejercitan, donde Queman calorías, queman energía. calorías, te dejan a ti como papá tranquilo, al abuelo Wow. también lo dejan respirar un poco. Es que ese concepto de poner un jueguito y decir si eso ya... Y luego le ponen 2 bolitas, un cuadrito y eso una cosa ya para se que están salga. dando cuenta de que ya eso no funciona. ¿Entiendes? O sea, Exacto. de que tienen que invertir en amenidades que valgan la pena y de calidad, básicamente también. Sí, porque mira, cuando uno lo pone a nivel de costos, yo soy muy número. Ujú. Cuando tú llevas, por ejemplo, tú agarras, digamos, 10 metros cuadrados Mm. para eso. Ujú. No sé cuáles son las medidas ideales, pero digamos que tú agarras 10 metros cuadrados como a veces hacen, Ujú. que es una esquinita pensando en los niños. Ujú. Pero si tú calculas ese metro cuadrado al metro de construcción, pon lo que sea $500, ya son $5,000 ahí. Pero es que 10 metros cuadrados para mí es muy poco, ¿entiendes? O sea, desde mi No, lo punto que- de vista como profesional está muy mal pensado, Exacto. ¿entiendes? Es lo que te quiero decir, que como que se desperdicia. Entonces, No, o para eso no lo haga. Exacto. O lo hacemos bien o no lo haga. Eso ¿Entiendes? O yo sea, mencioné. prefiero que esos 10 metros cuadrados, o sea, yo que soy arquitecta y pensando como constructora, pues entonces inviértelo en otra área del edificio, pero no hagas algo donde los niños no van a, o sea, que es claustrofóbico también, ¿entiendes? O sea, ahí Ujú. donde está el papá, la mamá, la abuela o la cuidadora del niño. Claro. Las cosas se tienen que hacer bien, ¿entiendes? Y ese es el concepto de que de alguna forma también nosotros estamos educando a los arquitectos, ingenieros y constructores, de que las cosas ya Ujú. se tienen que hacer bien, de que ya, como se dice en España, eso ya no cuela, o sea, ya el cuento ya no vale, Exacto. ¿entiendes? O sea, porque ya está viniendo gente que está entendiendo que el juego infantil o el equipamiento deportivo que se tiene que colocar en un edificio, o sea, se tiene que invertir, porque si no, no vas a engañar a la gente ya. Exacto. ¿Entiendes? Ya no se puede engañar ya más a la gente. Y eso es importante porque, mira, hay un tema ahora mismo en Latinoamérica de falta de usabilidad de áreas sociales Ujú. muy fuerte. Ujú.
Porque, o sea, el proyecto se logró vender tal vez con esa presentación, pero cuando la persona lo ve, no lo usa. Entonces tú vas a los lugares, a los complejos, o sea, yo por ejemplo he tratado de hacer como pruebas y de ver, y nadie está en la piscina, nadie está en el gimnasio, nadie está... ¿Pero por qué? Porque son aburridos. Exacto, nadie pensó en eso que tú me acabas de mencionar. Por eso me llamó la atención que tú decías que los niños se van a entretener, que se van a... O sea, están diseñados para estar horas. Es el deseo de un padre. De un padre, de un tío, de un abuelo, de una cuidadora, de que los niños estén horas jugando. O sea, piensa que las empresas que yo represento para el Caribe tienen departamentos donde se estudian y son como laboratorios. Comportamiento humano. Que llevan niños a jugar con productos que están haciendo pruebas. O sea, llevan niños... Y los niños juegan y ellos van tomando nota de qué hacen. Es mucho más complejo de lo que se ha entendido hasta ahora. Sí, al final tú dices, ay, sí, unos columpios. No son unos columpios, son juegos infantiles que están diseñados, los materiales pensados, que no sean tóxicos, que vengan que sean reciclables. Hay muchísimo tema, que eso ya... sería otro tema. Los materiales, los diseños, las personas que están metidas aquí, o sea, se piensa desde el tornillo hasta la altura del tobogán por donde el niño se va a tirar, ¿entiendes? O sea... que no es de que ve un tobogán en Amazon y dale a comprar y bueno, ya va a tener tobogán. Estamos hablando de los mejores fabricantes del mundo, ¿entiendes? O sea, eso es lo que nosotros estamos trabajando y yo estoy muy contenta porque la verdad que está habiendo muy buena recepción y el constructor, que en República Dominicana hay muy buen nivel de construcción, lo está entendiendo, se está dando cuenta, ¿entiendes? Bueno. Y lo que tú me decías del gimnasio, lo que tú me decías de la piscina, es que ya una piscina donde no haya nada, ya no funciona. O sea, yo también estoy con el tema de los juegos de agua, que es otro tipo de amenidad. Entonces, en una piscina... sí, que los niños se van a entretener ahí. No funciona, o sea, juegos de agua, ¿entiendes? Donde hayan chorros, donde haya sprays, donde hayan cosas que tú puedas mover, que los niños puedan manipular, que los niños puedan explorar. Y vuelvo y te digo, eso está todo pensado y analizado para que el niño cuando esté en la piscina esté horas y tú puedas estar tranquilo en tu cheilón tomando tu cervecita y el niño entretenido jugando y además aprendiendo, porque no solamente es jugar, hacen ejercicio y también aprenden, ¿entiendes? O sea, es mucho más. Y lo mismo del gimnasio, tú mismo lo dijiste ahorita, donde habían 4 cosas, no son 4 cosas. Y también en los últimos años a nivel deportivo se ha aprendido muchísimo con el CrossFit, que se ha puesto muy de moda. Sí. O sea, no es de que 4 pesas y 2 barras. O sea, es mucho más. Es el box para tú saltar, ¿entiendes? El bench para tú hacer tus abdominales. Que haya un monkey bar con una altura que funcione. Hay muchísimas cosas chulísimas que se están haciendo también. Wow. Tú sabes que me gusta mucho eso porque realmente... cuando yo soy una persona que piensa mucho en el futuro, en la parte de desarrollo inmobiliario, y algo que pasa muchas veces es que a veces el desarrollador le mata la plusvalía al proyecto por una mala conceptualización. Sí. O sea, si tú le pones una amenidad, por ejemplo, de un gimnasio, algo que no tenga una alta usabilidad, entonces el no tener una alta usabilidad te deja un proyecto muerto porque y un espacio muerto. Exacto, se vende el proyecto, pero es difícil que se revenda o que suba de valor. Sí. Porque tiene muchas cosas que no se están usando. Tú como inversor, o sea, si tú vas a comprar algo que tú lo vas a vivir o lo quieres revender en un futuro, tú lo primero que miras son las áreas sociales, ¿entiendes? O sea, ¿qué hay? ¿Qué ofrece? Y más el tema ahora de Airbnb y ese tipo de cosas. Entonces, todo esto de lo que estamos hablando es un plus, ¿entiendes? Para una propiedad. O sea, ya la habitación de 4x4, de 5x5... con una cosita en la esquina o una pesa, eso una ya bicicleta no, ya no cuadra. ¿Entiendes? O sea, nosotros estamos subiendo el listón, o sea, estamos educando y estamos subiendo el listón, ¿entiendes? Y estamos teniendo muy buena recepción y de eso se trata, porque al final no es vender por vender, o sea, yo vendo salud, yo vendo alegría, yo vendo sonrisa. O sea, tú estás en el mercado de la salud, en el mercado del entretenimiento, en el mercado de hacer feliz a la gente, tanto los adultos con salud y a los niños jugando, haciendo ejercicio, sociabilizando. Estoy en un sector que da mucha felicidad y a mí me da mucha satisfacción eso, ¿entiendes? Buenísimo. Sí. Y una pregunta aquí. El proyecto, en el caso tuyo, o sea, que una persona con una villa puede decirte a ti, yo quiero una amenidad, o tú tienes es que ya me ha escalas. Pasado.
Ya me ha pasado. O sea, tengo gente en casa de campo que me ha dicho, tengo un terreno, tengo este espacio que quiero un juego para mis nietos. Ok. O en Punta Cana, Okay. de una familia muy conocida aquí, me pidieron hacerle un parque infantil a sus hijos y justamente el concepto que se utilizó fue de hacer mucho ejercicio, se pusieron unas camas elásticas muy chulas, se puso un tobogán desde una escalera y están felices los niños. De hecho, para la pandemia se la pasaron pipa. Me ¿entiendes? imagino, sí. Pipa. Porque era un circuito también de escalar, de subirse en una cuerda, de tener muy activo, muy lleno de vida, ¿entiendes? Buenísimo. ¿Y qué metraje tú dices? Bueno, con ese metraje yo puedo trabajar holgadamente. Pues sabes que, por ejemplo, ahora mismo hay muchos proyectos, pero en Vista Cana hay proyectos que te están dejando, por ejemplo, son terrenos de 500 metros. Sí. Donde están construyendo 200 metros cuadrados aproximadamente y están dejando, tienen una línea de 300 metros de patio y ese tipo de cosas. ¿Dónde tú dices, bueno, ahí se puede hacer algo interesante? ¿Para un particular o para el proyecto en sí? Porque, por ejemplo, llevándolo de una escala por ahí de ya una me han villa. llamado para decir, queremos colocar en áreas comunes del proyecto en sí. Sí, yo a una villa, viéndolo de un particular. Viéndolo de una villa, exacto. Sí. Ya lo vamos a ir subiendo. Sí, de nivel. Desde una villa, como tú dices, bueno, desde este punto yo puedo trabajar sin problema, te puedo poner algo interesante. Yo creo que desde un 6x6, 6x7, algo podemos encontrar. Tomando en cuenta una cosa, César, que nosotros trabajamos con medidas de seguridad según normativa europea. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo un juego infantil que mide 3x3, por ponerte, tiene que haber espacio libre desde donde termina el juego hacia afuera de 1,5 metros aproximadamente. ¿Esto por qué? Por si un niño se cae, que no haya nada con lo que se pueda tropezar. Entonces, con el área de seguridad perdemos espacio, pero al final se pierde espacio que es para la seguridad de los propios niños cuando lo vayan a usar, ¿entiendes? Es muy bueno. Sí, o sea, no puede haber nada, no puede haber un palo de luz, no puede haber una silla, no puede haber... no un juego que se pone en la esquina. No un juego que se pone en la esquina. Los famosos juegos que se ponen en la esquina y cuando yo veo eso me sale una lágrima. Ay. Pero bueno, nada. Pero es increíble cómo el tema de las amenidades, bueno, definitivamente es un tema importante. Es un tema que le agrega mucho valor a un proyecto. Mucho. A nivel, si lo llevamos a nivel, por ejemplo, de renta vacacional, que es una de las inversiones más fuertes que se están haciendo aquí en el país. Sí. Le genera un atractivo muy fuerte, eleva la rentabilidad de un proyecto. Mucho. Y el que se vea con bajo una ciencia, vamos a decirlo así, que no se vea simplemente como que un área social, un gimnasio, sino que la presentación del proyecto tenga ya esas especificaciones que tú mencionas de bajo o sea, esa, ¿cómo se diría? Esa tablilla de conceptos, ¿verdad? O de por qué te estamos poniendo ese juego, cuál es la finalidad de este juego, cómo logra este juego complementarse con el proyecto, cómo es diferente. Todas esas cosas veo que ustedes la tienen muy clara. Mucho. Y pueden ayudar bastante a un desarrollador a vender, a alquilar, a revender. Piensa que donde hay juegos infantiles de calidad, las familias van felices de la vida y regresan. Y lo recomiendan. Exactamente. ¿Entiendes? Que esa es la parte importante. Lo recomiendan. Entonces, la idea es, un proyecto, si tiene una buena área social, ya sea de juegos infantiles, juego de agua o de equipamiento deportivo, lo que yo siempre aconsejo es públicalo, o sea, haz una buena foto, o las fotos se las hago yo, ¿entiendes? O sea, te las cedo, pero públicalo, o sea, ponlo dentro de tu página web o dentro de tu Instagram, o sea, vende tu proyecto en base a eso, porque una persona que le guste hacer deporte, por ejemplo, que sepa que puede hacer deporte al aire libre en el Caribe, eso es un lujo, claro. ¿Entiendes? Y lo mismo, si tú tienes niños y tú te vas de vacaciones, tú lo último que quieres es estar bregando con los niños, ¿entiendes? O sea, que estén entretenidos y tú tranquilito, descansando y los niños jugando en su piscina con juegos de agua o en el área infantil. Sí, porque eso no era la cabeza. Yo me acuerdo que cuando yo era niño una vez alquilamos una villa en Juan Dolio y nosotros estábamos locos por salir de la villa. Y no sabíamos qué hacer porque era tan, o sea, nada, se hacía o comer o ver televisión. Y uno, imagínate, uno quería como... Y estábamos a la orilla de la playa, pero no podíamos ir a la playa porque éramos niños. O sea, hasta que los padres de nosotros no querían ir a la playa, que estaban cansados. No se podía ir a la playa. Estamos hablando de algo que va a tener una alta usabilidad, o sea, que está teniendo. Sí, es una gran herramienta de venta.
es una gran herramienta de venta. O sea, tener buenos equipos y poder publicarlo y que se vea en tus redes sociales es una gran herramienta de venta, de alquiler, de reventa, muy importante. Buenísimo. Entonces, ¿cómo empieza un desarrollador en el caso contigo para lo que tiene que ver con... O sea, ¿por dónde empieza contigo? ¿Empieza desde el momento que conceptualiza el proyecto? ¿Te toma ya en medio del proyecto? ¿O al final es que dice, bueno, déjame llamar a él? Ya. A ver qué pongo en este espacio que me sobró. A veces pasa eso de que van diseñando y dejan de último. Lo ideal sería... Y eso irá cambiando con el tiempo. O sea, Sí. ya se irá viendo que para tener una buena área se tiene que tener X metros cuadrados, ¿entiendes? No es lo mismo, lo que tú me preguntaste ahorita, o sea, cuánto espacio se necesita en una villa Sí. que un edificio. O sea, cuántas personas va a haber en ese edificio, Exacto. cuántos van a vivir en ese edificio, cuántos edificio familiar o no familiar, porque si es un Exacto. edificio de muchos apartamentos, de una habitación, 2 habitaciones, ahí prácticamente no va a haber niños. Entonces, enfoca el entretenimiento en los adultos, en lo que viene siendo el equipamiento deportivo como ¿entiendes? tal, exacto. Entonces, lo ideal sería desde un principio tú tener claro el concepto y comentarlo y que te pregunten, ¿entiendes? Lo que pasa es que a día de hoy nos encontramos con, tengo este espacio, ¿entiendes? ¿Qué sugieres? Y hay veces que yo digo es que no entra nada, pero no entra nada. También me llega mucho de espacios interiores y digo, ¿qué altura tiene? 210. Y digo ¿Y que yo vendo 10? Y yo con 2 No 10 puede hago saltar, nada. no puede hacer nada. No, es que no caben, ¿entiendes? Porque también Claro. son equipos robustos los que nosotros vendemos. O sea, no es un plástico común, Sí. ¿entiendes? Son otros materiales los que se desarrollan. Es galvanizado, si es madera de calidad. Y cuando tú ves los equipos nuestros, tú lo ves, el grosor, tú dices, esto es... Ves los columpios, son columpios grandes, son columpios fuertes, robustos, ¿entiendes? Y lo mismo, ves los detalles y son cosas que no caben en cualquier espacio, ¿entiendes? Claro, definitivamente. ¿Y ustedes trabajan a nivel temático? Sí, claro. O sea, Flow, Disney, cosas así. No Disney como tal, pero, o sea, como un tema... Si el proyecto quiere poner un tema... Piratas. Jungla, pirata. Sí. Hay una empresa que represento que tiene, por ejemplo, los derechos de Angry Birds, por decirte algo. Ok. Pero sí, o sea, tú Sí se puede pide hacer. por esa boca. O sea, tú quieres personalizar tu proyecto. O sea, ¿qué quieres? O sea, he hecho un proyecto a nivel público con un tema de un animal marino. ¿Entiendes? Buenísimo. Y se ha personalizado. Por ejemplo, ahí en Capcana, en Vistacana, hay un proyecto que es de caballo, o sea, es de Los establos, ecuestre. sí. Exacto. Pero ahí, por ejemplo, me pidieron una línea muy natural que se integrara con el entorno natural que hay en los establos. ¿Entiendes? Y como detalle, yo le sugerí que uno de los balancines que fuera con forma de caballo. Pero Exacto. ellos querían... Es precioso ese proyecto. Sí, bellísimo. Es A bellísimo. mí me encanta ya los establos. De hecho, tengo que mandar a la persona que me hace los vídeos, hacer vídeo de cómo quedó todo. Pero tú hiciste las amenidades allá, De los establos, sí. donde está frente al restaurante, ahí eso Sí. que está ahí fuiste tú. Lo último sí. Antes había otra cosa que no tiene nada que ver conmigo. Yo, a mí Es me como gusta de madera, diferenciar. es como Sí, de madera, ese tipo de cosas. Es de madera. Oh, pues yo he visto eso. Sí. Claro Pero que sí. por ejemplo, ahora están terminando de poner los árboles, están terminando de poner la jardinería. Esa línea es una línea que a nivel de diseño es muy orgánica, hace mucha referencia a las hojas. Y ellos querían que se integrara en la naturaleza. Lo mismo que pasó con Casa de Campo. Pero lo que pasa es que es otra línea. Sí. O sea, en Casa de Campo, cuando tú vas al área donde están los juegos infantiles que nosotros instalamos, que, por ejemplo, hablando de tema inmobiliario, claro, o sea, Capcana hay muchas casas, ¿entiendes? Claro, o sea, claro. está la parte de los hoteles, pero es Hay un mucha proyecto villa, sí, mucha mucha casa, villa. claro, de Y en vivienda. Casa de Campo también. O sea, el target de esos juegos infantiles han sido para los propietarios de las villas, ¿entiendes? Exacto, No exacto. tanto para el usuario del hotel, sino para el usuario... Y en el caso de Casa de Campo también, cuando tú vas, es todo tan natural porque así lo quería el arquitecto, que no lo ves al principio. O sea, y hay muchos juegos, pero como que se confunden con los árboles, ¿entiendes? Sin embargo, hay otros casos de que la gente quiere que se vea el producto, que se vea el color, que llame la atención, ¿entiendes? Entonces, buenísimo. nos vamos adaptando a lo que el cliente quiere. Buenísimo. Una pregunta final. ¿Se debe preocupar el desarrollador por el presupuesto?
se debe preocupar por el presupuesto. Yo creo que si un desarrollador quiere un producto por 15, 20 años de calidad que requiere un mantenimiento mínimo, tiene que hacer una buena inversión, ¿entiendes? Pero hay de todo, o sea, vuelvo y te digo... O sea, todo este tema de equipamiento trabaja, ¿verdad? Muy coherente con lo que sería el presupuesto de un proyecto, de que no lo saque del mercado. Va a la par del nivel del proyecto. Porque a veces sienten que lo puede sacar del mercado, o sea, sienten que si ponen algo muy costoso, pueden tener un precio muy alto o muy elevado a la competencia, y también eso es un miedo que el desarrollador puede presentar por el tema de las amenidades. ¿Tú crees que debería de preocuparse o eso se puede manejar? No, eso no es muy manejable. Es manejable. Buenísimo. Depende muchísimo del... Ya saben, desarrolladores. Sí. No cojan miedo. No cojan miedo. Yo me adapto bastante, de verdad. Bueno, tenemos diferentes tipos de líneas y nos adaptamos bastante bien. Y saben que es demasiado importante, y me encanta que tú seas la primera en el podcast, porque yo voy en el tema de asesoramiento de desarrolladores, yo voy muy en la línea de lo que tiene que ver con ennicharse, con trabajar bajo un nicho y con que un proyecto agregue valor integral. O sea, no simplemente que tú vendas un proyecto económico o que sea financieramente viable o que se rente en Airbnb, sino que sea un proyecto memorable, o sea, proyecto que la gente, como mencionaste al principio, la gente pueda volver, la gente pueda sentir que lo disfrutó, que lo pueda recomendar, que, sí, mira, fui ahí, me quedé. Y repito, y vuelvo el año que viene. Los niños se divirtieron muchísimo, o sea, yo me divertí, hice ejercicio en un área libre y los equipos eran ergonómicamente bien, no había problema de que había algo torcido o que pusieron eso ahí para complementar el proyecto, porque a veces pasa. Sí. Así que definitivamente, que estoy muy contento. De verdad, gracias por darme... Gracias. No, gracias por la oportunidad. En tu viaje. Eso, ¿no? Yo feliz de estar aquí, de verdad. De verdad, encantado. Ya organizamos otro. ¿Cómo te buscan en las redes entonces? ¿A mí? ¿El nombre de la empresa? Sí. ACL Projects. ACL Project. Vayan a Instagram, ACL Project. Ella es muy asequible. Sí. O sea, yo no tuve problema con... No. No tuve que hablar con 50 asistentes. Yo soy muy conversadora. No, para nada. No. Yo creo que también hay que ser... Eso de estar enreinado, eso tampoco es lo correcto. Buenísimo. En ningún aspecto de la vida. Bueno, yo por eso estás aquí, gracias a tu asequibilidad, y apreciamos mucho eso. Muchísimas gracias, César. Bueno, encantado, y nada, para una próxima nos veremos. Eso, perfecto. Éxito. Muchas gracias. Gracias a ti.